Personas con discapacidad a menudo enfrentan barreras y comentarios que pueden caer en la falta de respeto. Es por ello que en esta ocasión, diferentes miembros que generan contenido de vida incluyente nos reuniremos hoy a hacer una pequeña entrevista acerca de cómo estos estereotipos y prejuicios pueden afectar a las personas con discapacidad. Me presento, mi nombre es Eduardo Ramos, soy del equipo de YouTube y a mi lado está mi compañero Lucero, que se encarga de la red social de Instagram de vida incluyente. Hola Lucero, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, súper bien, ¿y tú? Bien, gracias. En este momento vamos a comenzar con las preguntas de la entrevista, pero queremos saber tu opinión y nos importa mucho qué es lo que tú piensas y pues vamos adelante. Va, súper bien. La primera pregunta es, ¿cuáles son algunos de los estereotipos más comunes que enfrentan las personas con discapacidad en la sociedad actual? Yo creo que bastantes. Generalmente se les considera como personas no aptas para desarrollar algunos trabajos o que bien carecen de ciertas habilidades, supuestamente en comparación con las personas normales, ya sea para asistir a la escuela, para desenvolverse por sí mismos, para adquirir ciertos servicios, lo cual evidentemente es un estereotipo que merma su pleno desarrollo, ¿no? Y que esto se ve reflejado obviamente en las oportunidades laborales que ellos tienen, en las oportunidades para ir a las escuelas. Simplemente creemos que también una persona con discapacidad muchas veces no es capaz de desenvolverse por sí misma. Y eso se relaciona de algún u otro sentido con un sentido de que siempre deben de estar acompañadas y que no son capaces de desarrollar una vida propia y que no pueden ser independientes. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo en la parte de su inteligencia. Es un estereotipo muy fuerte, ya que muchas personas creen que el nivel de intelecto de las personas que sufren algún tipo de discapacidad es menor, cuando en realidad a veces es hasta el mismo, a veces hasta el mejor. Exacto. Sí, totalmente, que aparte de tal vez uno puede llegar a desarrollar muchísimas habilidades más, pero las personas solamente se quedan con lo que ven. Sí, exactamente. Entonces, pues eso también es feo porque al mismo tiempo estás frenando a esas personas de poder sacar su mejor potencial, por así decirlo. Y de alguna u otra manera se relaciona también con un sentido de lástima o de compasión o de tener que verlos de cierta manera, cuando todo lo contrario creo que lo que deberíamos hacer es impulsarlas, no limitarlas. Y claro. La siguiente pregunta es, ¿qué impacto tienen estos estereotipos en la vida cotidiana y las oportunidades de las personas con discapacidad? Bueno, ¿qué te digo? Pues muchísimo. Creo que, obviamente va dependiendo de la discapacidad de la persona, pero el mundo como tal y lo tenemos, no es un mundo inclusivo, las ciudades no son inclusivas, los espacios laborales no son inclusivos. Entonces, desde la oportunidad, o más bien las personas con discapacidad muchas veces se enfrentan a limitantes en su desarrollo desde que son pequeños, desde el poder acceder a una escuela y obtener una educación de calidad, posteriormente un trabajo, oportunidades laborales. Hay varios limitantes en el proceso, no solamente es que le lleguen a dar educación o que logren un tal puesto de trabajo, sino imagínense pararse e incluso ir hasta esos lugares. La ciudad es incluyente, hay espacios en los cuales puedan transitar, las calles están acondicionadas, hay rampas. Por ejemplo, aquí tan fácil es tal vez para una persona con discapacidad poder acceder, no sé, en tu escuela de primaria, kinder, había esos espacios donde las personas podían acceder fácilmente. A veces no, de que recuerdo hay muchos espacios Sí, pueden haber. exactamente, o simplemente en los edificios de tantos pisos, como las personas pueden llegar. ¿Qué tal de los transportes públicos? ¿Hay lugar para las personas con discapacidad? No apenas hay lugar para personas. Exacto, o sea, entonces desde ahí ya se enfrentan a muchísimas limitantes desde el hecho de salir a su casa. Entonces, evidentemente, pues no hay las oportunidades inclusivas para que se puedan desarrollar. Pues sí, como tú dices, lamentablemente vivimos en un mundo en el que no solamente para la gente con discapacidad, sino a cualquier tipo de gente, no sé, ya sea su economía o su color de piel o todo este tipo de cosas, es un mundo en el que se sufre mucho, ¿cómo puedo decirlo? Mucho impacto negativo hacia ellos. Sí. Y como tú bien dices, pues es feo que vivamos en este tipo de mundo en el cual no podamos ser inclusivos con este tipo de personas. Sí, apenas estaba igual leyendo una noticia de cómo le había negado la educación a una pequeña, de que le negaron la inscripción, o sea, al momento, me parece que tenía síndrome de Down. Al momento de realizar la inscripción, la mamá pues no menciona esto y dicen, sí, señora, no se preocupe, aceptamos aquí a su hija, era un colegio privado, no recuerdo el nombre, y después cuando ven a la pequeña, automáticamente dicen, ¿qué cree? Ya se nos había acabado el espacio, el cupo, pues se la va a tener que llevar a otra escuela.
Entonces... Sí, no, hace momento estás comentando la inclusión. Sí, exacto, y desde el momento que salimos, sí. Ok, a veces, aquí en México, a veces hay señalamientos de transporte, de movilización, pero no hay señalamientos para personas con discapacidad. Tampoco vemos muchas zonas de reducción de velocidad, o si las hay, las personas no las respetan. Entonces, todo nuestro entorno obviamente no favorece condiciones propicias para ellos. Sí, claro. Y fíjate que ahorita con la educación, tiene la siguiente pregunta. Va. ¿Qué papel juega la educación en la reducción de estereotipos y prejuicios hacia las personas con discapacidad? Uy, bastante. Yo creo que sí, la educación es pilar para la resolución de muchísimos problemas en la sociedad. Y desde el hecho de que como pequeños nos enseñan a ser personas más respetuosas, más tolerantes, más inclusivas. Es todo un tipo de pensamiento y que evidentemente el mundo en el que estamos, pues no es de esa manera. Creo que es hasta años recientes donde realmente a algunas personas nos ha llegado el impacto y esa conciencia de lo que significa crear espacios más inclusivos, pero no lo es para todas las personas. Y nos falta muchísimo más educación. Sí, claro. Yo pienso que desde pequeño se debe de forjar al ser humano a ser inclusivo. Se le tiene que enseñar a respetar a cualquier tipo de persona, a cualquier tipo de ser humano, no, sin importar cualquier tipo de situación en la que él esté comprometido. Totalmente de acuerdo. Sí, y que te enseñen a que tú y yo somos iguales desde el hecho de que eres hombre o soy mujer, pero somos iguales. Y también con esas personas no nos dan ningún derecho a denigrarlas ni a insultarlas. Pues al fin y al cabo respiramos el mismo aire y todo ese tipo de cosas, entonces completamente de acuerdo contigo. Así es. ¿Qué desafíos enfrentan las personas con discapacidad en términos de enfrentar estereotipos y prejuicios? Yo creo que es bastante difícil porque si bien igual estoy investigando, ya hay instrumentos que tipifican incluso la discriminación en contra de las personas con discapacidad. Realmente, como te comentaba, los espacios no son para nada favorables para que ellos se puedan desarrollar desde escuela, trabajo, pero también imagínate una persona que tal vez sufrió de discriminación por esos estereotipos, ¿en dónde lo denuncia? O sea, ok, va ante la fiscalía y el procedimiento le van a hacer caso, a pesar de que tenemos leyes que entre comillas son instrumentos internacionales que son incluyentes y que favorecen una justicia para todos, pues la realidad es que no. O sea, si a nosotros a duras penas nos hacen caso, imagínate a una persona con discapacidad simplemente desde llegar allá e interponer una denuncia por discriminación o estereotipos. Pues sí, como tú dices, está muy cañón, la verdad. Son muchos desafíos los cuales se tienen que enfrentar y pues tenemos que lidiar con ellos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Imagínate, no lo sé, bueno, justamente desde el ámbito de mi carrera que es Derecho, en México menos del 1% de todos los delitos se persiguen. Sí, imagínate, o sea, tú, ¿qué te va a beneficiar a ti meter una demanda si muy pocas demandas son las que van procediendo y todas las que toman en cuenta? Y que desde el momento en que tal vez llegas a la fiscalía a interponer una demanda, más bien una denuncia, ¿qué tanto te van a volver a victimizar o que tú tienes la culpa o simplemente el hecho de que te hagan caso? Sí, claro, exactamente. Entonces, ¿para qué tenemos este tipo de instrumentos que supuestamente se van a dar? Sí, al fin y al cabo metemos una demanda o las personas que pasan meten una demanda y no se les toma en cuenta. En efecto. ¿Tú qué medidas crees que son necesarias para fomentar una mayor inclusión y aceptación ante las personas con discapacidad de la sociedad? Pues yo creo que desde el hecho que estábamos mencionando, la educación es una herramienta básica para empezar a tomar conciencia, para empezar a crear entornos muchísimo más inclusivos desde la niñez. Y otro punto, pues, es súper importante, como te mencionaba, garantizar que los entornos físicos y tecnológicos, sociales, sean realmente accesibles para este tipo de personas y sobre todo que consideren todos los tipos de discapacidades, porque muchas veces dicen, ya tenemos rampa, ¿y qué de las personas que no pueden ver o que no pueden escuchar? O sea, ¿cómo le van a hacer, no? Y en ese sentido creo que también es muy importante que nosotros como sociedad tomemos un rol activo en demandar más espacios para ellos y sobre todo también desde la participación y representación de ellos. ¿Cuántas personas con discapacidad al día de hoy están sentados en el Senado o en el Congreso tomando decisiones? ¿Cuántas personas de ellas están legislando sobre materias sobre inclusión y sobre discapacidad? ¿Cuántas personas de ellas están sentadas así en las mesas y están tomando decisiones acerca del futuro del país, de política, de economía? Sí, claro, yo pienso que hay mucho camino para recorrer
no siento que no estamos ni cerca de acabar la discriminación y de acabar con estereotipos en la gente con discapacidad, porque todo lo que piensa la gente son cosas negativas o que no son capaces de hacer X cosa o tal cosa, ¿no? Entonces, primero tienes que empezar desde uno mismo a cambiar ese tipo de pensamiento, porque si no cambias tú, ¿cómo quieres cambiar a la demás gente, no? Sí, justamente, y lo que mencionábamos, por mucho que tengamos instrumentos, ahorita les menciono algunos y algunas leyes y políticas que protejan sus derechos, de nada nos sirve si realmente no se hacen cumplir, ¿no? Sí, claro. Y en un país como en el que estamos, pues lamentablemente yo creo que es una prioridad que está hasta el final de los gobernantes. Es que no es prioridad, exactamente. Exacto, ni siquiera es prioridad. Tienen todavía en el top 3 inseguridad, pobreza y otros temas. Pero si ni siquiera resuelven eso, ¿cómo van a resolver eso? Sí, exacto. O simplemente garantizar servicios de salud de calidad. Si ni siquiera pueden garantizarles a la población el medicamento, muchísimo menos, obviamente, brindarles los servicios correspondientes, ¿no? Claro. Y una pregunta, ¿tú sabes cuáles son los derechos? O sea, bueno, los instrumentos, ¿tienes a la mano? Sí, ¿o no? sí. Bueno, ahorita te doy el nombre de unos instrumentos que tenemos y también ahorita te digo sobre todo los derechos de las personas con discapacidad. Okay. En ese sentido, pues obviamente los derechos, recordemos que son inalienables a todas las personas, no es como que yo sí los tengo y tú no los tienes, no, son inherentes, inalienables, indivisibles y gozan de los mismos derechos con nosotros, pero en sí obviamente hay unos que se deben destacar, como es en cuanto a familia y sociedad, a ser incluidos sin importar la condición de discapacidad, a vivir en un ambiente de armonía, de respeto, a contar con un nivel de vida adecuado, a usar los espacios destinados para personas con discapacidad, a participar de manera activa en la sociedad, que es muy importante, en el ámbito del trabajo, a poder acceder a un empleo en términos de igualdad con las demás personas, a trabajar conforme a sus capacidades y recibir también, súper importantes, salarios igualitarios, ¿no? Que no sean discriminatorios, recibir capacitación para el empleo, sobre todo solicitar acceso a actividades participativas dentro de en cuanto a educación, acceder al Sistema Nacional de Educación y sobre todo que también sea de calidad y especial, desarrollar al máximo sus capacidades, sus talentos. También en cuestión de salud, acceder a los servicios del sistema de salud y sobre todo recibir una rehabilitación activa y bueno, muchísimo más. Y en cuanto a los instrumentos, pues es importante mencionar que México ya cuenta con algunos instrumentos como es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, pero que pues no se hace valer. También tenemos un protocolo, de hecho esto es importante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite ciertos protocolos para las categorías, sobre todo para personas o grupos vulnerables, como son las mujeres, las infancias, las personas LGBT, y también hay un protocolo sobre cómo juzgar en casos que involucren a personas con discapacidad. A nivel internacional tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, y también a nivel ONU, desde el ámbito internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por mencionar algunos. Ok, claro, muchas gracias. Entonces, como conclusión de esta entrevista, pues la verdad es que desgraciadamente, aunque supuestamente están los instrumentos para defender a las personas con discapacidad, lamentablemente esos instrumentos no son tomados en cuenta, pues ya como dijo mi compañero Lucero, ¿cuántas demandas pues siguen? Exacto, sí, menos el 1%. Imagínense, en México de todos los delitos son perseguidos. Exactamente. Lados, o sea. Imagínense cuántas capacidades no son tomadas en cuenta. Entonces, eso para que les quede como reflexión. Y pues a ti, Lucero, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por las preguntas. Fue un gusto platicar el tema contigo y pues aquí lo dejamos. Gracias a ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio. Como pudimos observar en esta primera parte de la dinámica que tenemos con nuestros compañeros sobre los prejuicios que se tienen sobre la discapacidad, y como nos explicó Lucero en toda esta dinámica, es muy importante hacer conciencia sobre nuestras acciones y el impacto que pueden llegar a tener en las personas con discapacidad, además de que la empatía juega un papel muy clave para realizar los cambios que esperamos en nuestra sociedad para que sea más incluyente. Entonces, a pesar de que vemos muchas decadencias en la educación y muchos vacíos legales, como nos pudimos dar cuenta, hay leyes que respaldan a esas personas y estamos nosotros conscientes de que la información es un punto muy importante, así que además de que tal vez desde pequeños no nos hayan explicado o no nos hayan inculcado estos tipos de valores y el respeto a las personas con discapacidad, aún estamos a tiempo para aprender y hacer los cambios que estamos buscando. Entonces,
parte de ese cambio que nosotros buscamos como creadores de contenido de vida incluyente, les invitamos a que se sigan informando al respecto de la discapacidad a través de nuestras redes sociales, ya sea en YouTube con nuestros shorts o este tipo de videos que estamos subiendo, o en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y TikTok, Instagram, donde aparecemos como Vida Incluyente y también se sube mucha información al respecto. Además tenemos un blog que tiene el mismo nombre, donde se da mucha información que les puede ser útiles para hacer los cambios y buscar crear la diferencia. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.